doctora. Vamos a empezar con clasificación de los tipos de cáncer que tenemos. Tenemos básicamente 4 tipos de cáncer de tiroides, que son el papilar, folicular, medular y anaplásico. Todo esto siempre está en relación al tipo celular de células que tiene la tiroides. Entonces, luego tenemos que hablar del abordaje clínico del paciente. Nos tenemos que ubicar si están frente a un cáncer diferenciado o un indiferenciado. En general, la mayoría de los cánceres de tiroides, de todo lo que es cáncer de tiroides, son cánceres de tiroides bien diferenciados. No tenemos los pobremente diferenciados, y los tumores indiferenciados son los más raros. Y el cáncer medular, que si bien es parte de la tiroides, tiene que ver, ustedes saben, las células parafoliculares con el metabolismo fosfocálcico. No, no, no. Me- El cáncer de tiroides folicular y papilar son los más frecuentes y son los más, son muy tratables, son fáciles de tratar, y estos generalmente llegan a una curación. Nosotros hablamos de curación cuando hemos hecho el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo, de por lo menos más de 5 a 10 años. Y que nos dé negativo tanto el rastreo corporal total como las tiroglobulinas y las antitiroglobulinas. En ese caso hablamos de que el paciente está prácticamente curado y se le puede dar de alta. Bueno, siempre con cáncer no es una alta absoluta, ¿no? Sino que generalmente se lo cita para controles, pero ya no con tanta frecuencia, ya sale del rango de riesgo, etcétera. En tanto que los tumores pobremente diferenciados o indiferenciados, nos estamos refiriendo básicamente al anaplásico de tiroides, es poco frecuente, tiene una gran malignidad y nos da una metástasis con mucha rapidez, y el pronóstico es malo en general. Realmente ahora han cambiado los tratamientos, tenemos tratamientos nuevos, ha mejorado la sobrevida de los pacientes. Hasta hace un par de años o un poquito más, si nosotros diagnosticábamos cáncer anaplásico, directamente le dábamos el rótulo al paciente de una sobrevida que no iba más allá de los 3 a 6 meses. El cáncer medular es un cáncer neuroendocrino y tiene un pronóstico intermedio. También la tiroides puede ser sitio de otro tipo de tumores o cánceres primarios. Tal es el caso de los sarcomas, linfomas, carcinomas epidermoides y teratomas. Todos estos tendrían ubicación a nivel de la tiroides, o sea, se originan en tiroides o se presentan como primarios en tiroides. Y puede ser también sitio de metástasis de otros cánceres, en este caso pulmón, mama y riñón. En lo que se refiere a la incidencia y mortalidad, se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre 25 a 65 años. Eh, Obviamente, todo lo que refiere a cáncer, ustedes saben, no solamente todos los tipos de cáncer han aumentado en su incidencia en los últimos años. Esta es una literatura un poquito antigua. Se presenta por lo general como un nódulo frío,
parte escucharon? Hasta Se que se presenta presenta. como un nódulo frío, doctora. Ah, está bien. Se presenta obviamente en una glándula tiroidea palpable, se palpan los nódulos. Ay, Doctora, dejo de compartir la pantalla. ahora, Sí, doctora. ¿ahora Sí, la ven? sí, doctora, se ve. Bueno, en general las gamografías se hacen con yodo 131, sucre no contamos con yodo 131, hacemos con tecnesio. Y cuando hablamos de nódulo frío es un área que no capta el yodo o el radioisótopo. La incidencia general de cánceres en un nódulo frío es alrededor del 12 al 15% y más frecuente en personas menores de 40 años. Obviamente vamos a hacer sospecha de cáncer o entramos en sospecha de cáncer por ecografía cuando tenemos presencia de calcificaciones en la ecografía preoperatoria. En general, en la literatura actual ustedes van a encontrar que la gamografía tiene poco uso, no hacemos de rutina, hacemos alguna vez excepcionalmente. Sí nos sirve como seguimiento en los nódulos, es un buen parámetro en el seguimiento y también es un buen parámetro en el postquirúrgico. Pero así como diagnóstico que nos vaya a conducir hacia el diagnóstico de cáncer, no es de elección. Tenemos para eso la punción aspirativa con aguja fina, con guía ecográfica, que es el gol estándar, y obviamente todo lo que es la ecografía con los TIRATs que hablamos en la anterior clase. Los factores de riesgo son antecedentes de radioterapia durante la lactancia o la niñez, tiene que ser en edad temprana, para tratar afecciones benignas en la cabeza y cuello, neoplasias malignas de la glándula tiroides, que aparecen después de 5 años de radioterapia o mucho tiempo después de esta, siempre dentro de los 20 años. Exposición a la radiación durante una lluvia radiactiva y un riesgo alto de cáncer de tiroides, en especial en los niños. Otros factores de riesgo de cáncer: tenemos antecedentes familiares de enfermedades de tiroides. En este caso estamos hablando del síndrome de neoplasia endocrina múltiple, pero sin embargo hoy en día sabemos que pacientes con nódulos de tiroides que tienen familiares con cáncer de tiroides tienen alto riesgo de desarrollar el mismo. Mutaciones en el gen RET, en el RET-PTC, antecedentes de bocio, sexo femenino y obviamente la raza asiática. Esta es una bibliografía antigua, es del 94. Obviamente esto ha cambiado un montón a la fecha y les voy a dar posteriormente los riesgos actuales. Estos son factores de riesgo que están mucho más actualizados. Fíjense, lo mismo es continuar con las radiaciones, exposición a radiaciones ionizantes. Es el factor etiológico más conocido, especialmente en la infancia. Exposición con fines terapéuticos, radioterapia o por cercanía a fuentes radioactivas exógenas medioambientales, como el Chernobyl, que es que es uno de los accidentes nucleares más estudiados. Radioterapia en la cabeza y en cuello, incluso décadas antes, 5, 10, 20 años antes, tiene un riesgo aumentado de cáncer de tiroides hasta 50 veces más
en la población en general. Esto se ve en pacientes que fueron tratadas de cáncer de mama o de linfoma, factores genéticos, carcinoma medular, que presenta una forma familiar en un 25% de los casos. Todo paciente en el cual diagnosticamos nosotros carcinoma medular, tenemos la obligación de hacer el estudio genético y el estudio en toda la familia. Carcinoma papilar puede ser también una manifestación de varios síndromes hereditarios, como el síndrome de Gardner o en la enfermedad de Gowden. La primera es una adenomatosis generalizada. Dieta baja en yodo se relaciona en los tumores, todo lo que sería en nuestro medio, donde tenemos baja ingesta de yodo, se caracteriza y se relaciona con cánceres papilares y foliculares. Sexo y edad. Es más frecuente en mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 50 años y mujeres con historia reproductiva y uso de anticonceptivos orales. Se escucha hasta ahí, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Doctora. Sí, doctora. Hola, ¿ha entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Están escuchando? Doctora, Sí, creo que usted no nos escucha. Las manifestaciones clínicas son aparición de un bulto en la parte anterior del cuello que puede ser visible o palpable. En general, todo lo que es cáncer lamentablemente es asintomático y llegamos al diagnóstico muchas veces incidentalmente cuando viene el paciente a consulta por un bultoma o por otra causa y bueno, hacemos la revisión del cuello y encontramos nódulos. En este caso los sometemos a todas las pruebas respectivas. En casos ya avanzados de cáncer, es decir, cáncer ya tumores muy grandes, nos va a producir algunos síntomas como dificultad para tragar, dolor en la parte anterior del cuello, ronquera por afectación indirecta en las cuerdas vocales. El diagnóstico básicamente se hace. El gol estándar, lo principal es la ecografía de tiroides, la cual nos permite medir el tamaño de la glándula tiroidea, ver el número de nódulos que tiene la glándula tiroides, el tamaño de estos, la composición de los mismos, cuál es la estructura más afectada en el cuello. Nos orienta sobre la necesidad de realizar o no más pruebas, análisis de sangre, T3, T4, T4 libre, TSH, tiroglobulina y antitiroglobulina. La tiroglobulina nos va a ser útil para el seguimiento, como bien dice acá, en pacientes diagnosticados de cáncer de tiroides. Y la elevación de esta hormona de la tiroglobulina nos habla de presencia de restos de tiroides. En el caso de que nosotros hemos hecho una tiroidectomía total o subtotal, la presencia de tiroglobulina, dependiendo de los niveles de la misma, nos va a hablar de presencia de restos de tiroides. Entonces, en este caso, tenemos que reevaluar la posibilidad de una nueva punción expeditiva con aguja fina, hacer una ecografía y otros estudios necesarios para volver a reevaluar al paciente y, si es necesario, volver a una segunda cirugía. Y esta es la prueba que nos va a orientar hacia el diagnóstico de tipo celular. Obviamente estamos hablando de la punción expeditiva con aguja fina.
en la cual nosotros vamos a hacer con guías, siempre con guía ecográfica, en nódulos tiroideos identificados por ecografía, se tiene que analizar sí o sí con punción aspirativa con aguja fina. Obtenemos células para observarlas con microscopio. Es una técnica poco dolorosa, es rápida, es fácil de realizar, no tiene efectos secundarios. Tiene una precisión diagnóstica del 90% para las lesiones benignas y un 60 o 80% para las malignas. Muchas veces la punción aspirativa con aguja fina, la PAF, no es concluyente y nosotros necesitamos ir a hacer una nueva punción aspirativa con aguja fina o en su defecto hacer la biopsia de la pieza quirúrgica. En este caso, nosotros hacemos biopsia en aquellos casos en los cuales las células que se obtienen por PAP no son suficientes o no son definitivas para el diagnóstico. Se necesita una muestra mucho más grande en las zonas sospechosas para su posterior análisis. También se puede obtener pedacitos, biopsias propiamente dicho, como en cualquier otro tejido, pero es mucho más complicado, requiere anestesia y produce muchas molestias. Nosotros en general en la práctica diaria no hacemos biopsias de este tipo que están acá descritas, las que indican que se hacen con anestesia y que producen más molestias, si nosotros hacemos la biopsia de la pieza quirúrgica. Bueno, esta es una gamografía tiroidea con un nódulo. Ahí. Básicamente les estoy colocando acá que es la gamografía tiroidea, mide el funcionamiento de la glándula. Ese es el objetivo de hacer gamografías, ver cómo está funcionando la glándula, si capta el radioactivo o no. Administramos yodo 131 por vía oral o intravenosa. Nos permite diferenciar nódulos fríos y calientes. Los fríos son los no funcionantes y los calientes son los funcionantes o los hiperfuncionantes. Podemos completar el estudio cuando encontramos otros nódulos con tomografía tóraco-abdominal. Y en pacientes con dolores óseos se realiza una gamografía ósea que permite descartar metástasis óseas. Los tipos histológicos tenemos el carcinoma papilar de tiroides, es el más frecuente, representa el 80 al 90%. Se origina a partir de las células foliculares de la tiroides. Suele presentarse como un nódulo solitario en la tiroides. Un 35 o 45% de los casos se puede asociar a metástasis de los ganglios linfáticos. Y su incidencia es mayor en la mujer y en pacientes con antecedentes de irradiación cervical. Acá está. El carcinoma folicular de tiroides representa un 5 o un 10% de los tumores de tiroides. Dentro de los dos tipos de cáncer de tiroides que son los bien diferenciados entre el folicular y el folicular es el más agresivo. Puede dar metástasis hasta un 30% de los casos. Es más frecuente en mujeres, como toda la patología tiroidea en general.
Va a disculpar, paciente. La edad de aparición es un poco más alta, siendo típico en lugares donde existe bocio endémico, entonces nuestro medio. Con frecuencia es muy difícil de distinguir una tiroides normal. Y una vez que se ha extirpado la mitad de la tiroides, nosotros muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que puede estar afectado la otra mitad de la tiroides. Tenemos que volver a reingresar a la tiroides, o sea, a la cirugía, perdón. En el carcinoma medular de tiroides se representa el 5% de los tumores de tiroides. Es un tumor neuroendocrino que deriva de las células C o parafoliculares que producen calcitonina. Y el régimen regula los niveles de calcio. El 80% son esporádicos, el 10% se asocia a un síndrome hereditario que se asocia a otros tumores endocrinos como la neoplasia endocrina múltiple o MEN2. Suelen presentarse en la quinta a sexta década de la vida, con un discreto predominio en la mujer. Suele presentarse como un nódulo solitario tiroideo. Lamentablemente en este tipo de cáncer, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ya se ha diseminado el cuadro clínico, ya dio metástasis. 50% de los casos presenta signos clínicos de afectación linfática cervical, 5% presenta enfermedad diseminal multifocal. Y los síntomas son causados por la secreción de calcitonina y otras sustancias, como diarrea, enrojecimiento facial, etc. El anaplásico de tiroides es el subtipo más raro, se asocia a un muy mal pronóstico y rápida evolución. Es el más agresivo de todos los tipos de cáncer de tiroides. La frecuencia o la incidencia es de un 5 o 10% de todas las neoplasias tiroideas. Menos del 10% de los pacientes tratados Doctora, en perdón, se está entrecortando. ¿Puede repetir? proporción de 3:1. Clínicamente se caracteriza por una región anterior del cuello. ¿Me escucharon? ¿Lograron escucharme? No, doctora. No, no, doctora, no me ¿Desde, acuerdo desde qué nada. parte, desde qué parte no me escuchan? ¿Desde qué parte no me han escuchado? Toda la última diapositiva, doctora.
Hola, creo que no me escucharon, ¿no? No, doctora. Ya, pueden continuar con la clase. Voy a cambiar de lugar. Si me esperan 2 minutitos, voy a cambiar de lugar a ver si tengo mejor señal. Desde que estoy con la alcaldía que al frente no tengo nada de señal. Quédate aquí, usted no va a pasar clases. ¿Acá me escuchan mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, esto sí ya está claro, ¿no? O no me escucharon nada. Esta nada, doctora. Desde aquí nada. Ya. Les decía que el carcinoma anaplásico de tiroides es el más raro, representa un 5 o un 10% de los tiroides, de las neoplasias tiroideas. Tiene cierta relación en las mujeres, con una proporción de 3:1. Aparece de edad más avanzada, entre la séptima, octava década de la vida. Se caracteriza por son tumores de crecimiento rápido, son invasivos, son a la palpación, es típico, son nódulos tiroides, toda la tiroides es dura, consistente, fija planos profundos, no moviliza la deglución, son muy invasivos, por lo tanto la cirugía muchas veces termina teniendo un papel paliativo, nada más que para reducir la masa y casi nunca llega a ser curativo. Se considera un estadio 4 avanzado cuando nosotros hacemos la clasificación, con la clasificación TNM que les voy a dar enseguida. Este pasa a tener un estadio 4 y además, obviamente, esto es basado no solamente en el TNM, sino en todo lo que es la histología y en el comportamiento biológico. Da metástasis rápida a nivel cervical y a distancia, entre el 10 y yo diría hasta el 50% de los casos en el diagnóstico, desde el momento en que nosotros hacemos diagnóstico. En los lugares de metástasis con mayor frecuencia son pulmones, hueso y cerebro. De los pocos pacientes que yo he tenido con cáncer anaplásico, son 2 o 3.